Obrigado, espero que tenham almoçado bem e convivido, especialmente entre este grupo de pessoas que partilha esta ideia em comum, que é habitar em comunidade. E é esse o tema que nos traz aqui agora, a apresentação do livro do Habitar em Comunidade, de Luís Lacolle e de La Cidade Invisível, com o epílogo do Ladinam e com o prefácio da rede Coabitar. Neste sentido, queria só explicar aqui um pouco como é que vai funcionar a sessão. Vamos fazer uma apresentação por parte da Cristina Gamboa, que nos segue de Barcelona, e depois passar aqui um conjunto de convidados, o Albert, também que pertence à Ladinam, é arquiteto e tem trabalhado muito estas questões da transformação social, participa também num supermercado no bairro de Barcelona, por isso, e que a Ladinam é uma fundação que pretende também ampliar este modelo e criar, fazê-lo chegar ao maior número de pessoas através da sua replicação. Depois temos aqui a Filipa Serpa, que acho que toda a plateia também já conhece, é arquiteta, é investigadora e que fez parte também do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana durante um período de tempo e que segue o seu processo de investigação nas áreas de inovação na habitação. Ou que produtos é que também estão a ser desenhados enquanto público, privado e cooperativo. Aqui ao meu lado a Margarida, que é membro da rede Coabitar e que, em conjunto com a rede, com os ateliês, com o Ateliê Mob e com trabalhar com os 99% da população e que escreveu e colaborou connosco aqui neste desenho e neste desenvolvimento do epílogo, do prefácio, desculpem, do prefácio que vem escrito no livro. A ideia, no fundo, é que cada uma destas pessoas, vou colocar aqui uma questão a cada uma destas pessoas que, no fundo, partilhar a experiência que tiveram. A Margarida, naquilo que é a perspectiva da rede e a importância de trazer este livro para Portugal. A Cristina, no fundo, a apresentação do livro, tendo em conta que foi a autora, coautora deste livro, em conjunto com o coletivo, e a pertinência que tiveram na altura de o fazer e de transpor e transmitir toda esta informação ao maior número de pessoas possível, para que este modelo possa ser falado por mais pessoas possível, no maior curto espaço de tempo, e isso poder alavancar o desenvolvimento deste modelo. O Albert, naquilo que tem sido todo este processo de transformação, primeiro que tudo, a atualização dos dados, daquilo que é os dados que vêm no livro e do impacto que este modelo já está a ter em Barcelona e em Espanha, e que trazer essa realidade factual, digamos, daquilo que é o impacto gerado por este modelo. E a Filipa, no fundo, entender, obviamente não podemos esquecer o passado dela, da presença no IRU, e trazer um pouco daquilo que é todo este ecossistema, ou este ecossistema mínimo que é necessário trazer para cima da mesa para que este modelo possa funcionar e que possamos, o que é que está aqui a faltar, como é que a gente também pode desbloquear esta situação. Pedia que todos os comentários, no fundo, a seguir a isto, abrimos ao público, evidentemente, e todos os comentários e perguntas ou questões que esteja a colocar sejam o mais sucintas possível e eu vou tentar fazer um gesto quando perceber que a pessoa está a prolongar um pouco, para a gente também não se perder aqui na questão da formalização da questão e, por outro lado, não perdemos o conteúdo e conseguirmos responder a todas as pessoas. Nessa medida, vamos dar início à sessão, então. Cristina, eu partilhava contigo, no fundo, queria ouvir aquilo que foi a tua experiência enquanto
Lacole e esse processo colaborativo de desenho e de escrita deste livro, quais foram as vossas necessidades que encontraram na altura que os levou a fazer este livro, e depois partilhares um pouco do que é o que é que contém este livro no seu todo. Que foi também a vontade da rede, o que é que, e o desafio de descrever este prefácio para o livro. Olá. Olá. Pronto, primeiro de que tudo, agradecer a todas as pessoas que estiveram envolvidas neste processo. Eu entrei e já o processo estava lançado. A tradução deste livro surgiu num evento semelhante a este, um fórum das cooperativas integrais, numa conversa do Filipe Olival com o Gabriel de Bamboal, entre outras pessoas que também estão aqui a trabalhar connosco, da ideia de trazer este livro que foi escrito pelos Lacole, com o epílogo da La Dínamo, e trazer esta informação para Portugal, semelhante, pronto, a este evento, de trazer mais informação sobre a habitação cooperativa de cedência de direito de uso. Eu apareci neste processo como parte da cooperativa Trabalhar com 99%, que pertence à rede Coabitar. Sou estudante de arquitetura e estou a realizar a minha tese no âmbito da habitação cooperativa e, portanto, é um tema que me interessava muito e foi uma oportunidade muito boa para mim. Nós, desde o início, percebemos que não queríamos fazer uma introdução que replicasse ou que repetisse o conteúdo do livro, mas sim dar uma contextualização de Portugal que meio que percebesse a ponto do interesse da rede Coabitar de trazer este tipo de temáticas para Portugal. O prefácio está dividido em 3 partes. Uma primeira parte inicial em que explica a história do movimento cooperativo e de como este tipo de dinâmicas não são inéditas em Portugal, muito pelo contrário, sempre existiram. Uma segunda parte que dá uma contextualização das políticas públicas de habitação nos últimos 50 anos, meio que para perceber quais é que foram as tendências das escolhas políticas em apoiar certos tipos de habitação, e uma última parte que deixa as nossas intenções como rede Coabitar, do nosso interesse em que o setor da habitação cooperativa possa surgir como uma resposta ou como uma das respostas para a crise habitacional e de que forma é que este setor possa ser benéfico também para contrariar algumas das tendências que já estão presentes no mercado, que já foram referidas aqui neste evento. Queria agradecer muito a todas as pessoas envolvidas, que estiveram presentes neste processo comigo, o Moisés, que também esteve presente neste processo, enfim, no processo todo do livro, à Catarina Machado, ao Filipe Olival, que não estão presentes hoje, à Inês Passos, que está presente, não sei se está nesta sala, mas está cá, ao João Narciso, ao Gabriel da Bamboal e a todas as outras pessoas que eu possa não ter referido, à Jéssica e ao Tiago, que também estiveram a trabalhar comigo neste processo. E mais que tudo, acho que é isso. O livro é muito sintético no conteúdo, apresenta a habitação cooperativa e o sistema da habitação cooperativa de uma forma muito objetiva, e depois é completado com o epílogo da La Dínamo, que traz a perspectiva mais contextualizada de como é que estes processos estão a acontecer. E o nosso prefácio teve a intenção de explicar como é que estes processos poderiam acontecer e poderão acontecer, e também contextualizar um bocadinho do passado. Acho que é mais ou menos isso. Olha, passava-te a palavra então para que pudesses partilhar aquilo que foi este processo do livro, a pertinência e o que é que os levou também a fazer este livro e no fundo, aquilo que o compõe, digamos assim, que partilhes connosco essa ideia bela que o livro compõe. Bueno, nada. Yo primero de todo quería, agradecer poder estar aquí hoy virtualmente. También agradecer enormemente por la posibilidad de la traducción del libro. Y nada, es la primera edición del libro.
se editó en 2018 y era justo el momento que empezaba la construcción de La Borda, la primera cooperativa de vivienda en Barcelona. Entonces fueron desde 2014 hasta 2018 un proceso de 4 años que para nosotros fue como un descubrimiento del modelo. En el contexto de crisis habitacional en Barcelona era importante intentar descubrir de qué manera poder colaborar, contribuir y aportar para buscar soluciones colectivas a la necesidad, ¿no?, compartida de vivienda. Y fue desde como descubrimiento de los modelos del norte de Europa, de Uruguay, de experiencias más o menos extendidas, más o menos históricas. Entonces, creo que fue como un proceso de ir redescubriendo en cada momento del proceso de promoción estos aprendizajes, ¿no? Entonces, el objetivo del libro quería poder como acercar y facilitar a todas las personas que estaban en esos similares el modelo, ¿no? Y también poder generar un contenido más situado, porque teníamos publicaciones pues, de diferentes contextos, pero realmente es el hecho de poder enmarcar el modelo cooperativo y poder como hacerlo llegar y situarlo en el contexto de Barcelona y España, y sobre todo poder de manera como a lo largo del tiempo mapeando todo lo que son los retos que van surgiendo desde la parte social, la parte económica, la parte arquitectónica, la parte política y también las potencialidades que tenía, ¿no? El por qué sentir que tenía sentido estar haciendo este esfuerzo, como casi como un caballo de Troya en algún momento para poder impulsar el modelo aquí, ¿no? Y básicamente el libro tenía este objetivo, ¿no?, de recopilar un conocimiento que habíamos ido juntando de los miembros y hemos estado en el acompañamiento técnico de La Borda, sobre todo de Invisible y la COL, con esta parte más legal, económica, y también las circunstancias del proceso, ¿no? Y de alguna manera de poder contribuir a la discusión del modelo en nuestro contexto y yo creo que poner como luz, dar herramientas para ir como sobrepasando los conflictos y retos que se van desarrollando en el proceso, ¿no? Y creo que también como equipo de arquitectura es interesante entender que la solución no es solo espacial, ¿no?, que esta respuesta en el ámbito de la vivienda nos permitió descubrir toda esta constelación de áreas imprescindibles y también entender la vivienda como un proceso de intercooperación y donde al final la arquitectura es una herramienta más que contribuye a esta construcción de comunidad, de ciudad, de barrio y que va de la mano con toda la parte económica, legal, ¿no? Y de alguna manera yo creo que al final esta subdivisión que tiene también por temas, por áreas, por también generar como un lenguaje común y poner un poco como de palabras para poder discutir tanto los grupos como los equipos técnicos como los ayuntamientos. Bueno, y yo creo que tampoco quería extenderme más, ¿no? Creo que habrá todos los compañeros que van a ir hablando, también todas las preguntas que puedan surgir y solo era, ¿no?, hacer como un poco como este marco de al final. Sí, yo creo que al final el sentir de hemos ido como haciendo un camino, generando un conocimiento que no tiene sentido que quede aquí en las oficinas o en la primera experiencia que está a punto de construirse, sino que, bueno, poderlo compartir y poderlo ir como ampliando, ¿no? Justo en las diferentes ediciones que se han hecho posteriormente, tanto en la reedición, pero también en algunas traducciones en euskera o ahora había esta necesidad también de pensar, ¿no? ¿Tiene sentido hacer como un prólogo, de entender dónde estábamos y dónde estamos ahora? O ir añadiendo, ¿no?, estos retos que una vez consolidada una promoción o ir consolidado un primer concurso, unas primeras iniciativas, como que se va escalando, ¿no? Y también los contextos económicos y los contextos sociales van cambiando y creo que al final quiere ser un manual abierto que pueda ir como añadiéndose herramientas y experiencias como puede ser ahora la de Portugal que van contribuyendo y ampliando el libro, ¿no? Y nada, agradeceros. Obrigado. Eu passava também agora a palavra ao Albert, no fundo, o Albert da Ladina, para trazer esta ideia daquilo que, primeiro que tudo, os dados, no fundo, da realidade de hoje em dia, do impacto deste modelo no território,
e, por outro lado, a importância desta relação de colaboração pública ou cooperativa e que impacto é que tu sentes que isso que transforma e que processos é que vocês puderam utilizar que aumentasse, que essa interligação pudesse funcionar. Obrigado. Primero también gracias por invitarnos. Siento no poder hablaros en portugués en vuestra lengua, es una lengua muy bonita, me gustaría poderla hablar y espero algún día aprenderla y poder hablar con vosotros de cooperativas en vuestro idioma, pero hoy os lo explicaré en castellano poco a poco y luego si hacéis preguntas a ver si las entiendo y si no Judith me ayudará. Entonces, claro, del 2018 hasta ahora el contexto ha cambiado bastante, de hecho la Borda era un poco la pionera, la primera que se hacía, un poco banco de pruebas. Y desde entonces el reto de pasar de un caso único a poder no estandarizar, porque es difícil estandarizarlo del todo, aunque hemos ido sistematizando el acompañamiento a cooperativas, pero un poco poder producir ya centenares de viviendas cooperativas en Cataluña, pues cambia bastante la realidad del caso particular o el caso más general. Entonces, 7 años después de la Borda del 2018, el sector de vivienda cooperativa en Cataluña hemos construido alrededor de o estamos en construcción alrededor de 1.000 viviendas cooperativas, que más o menos son alrededor de unos 100 proyectos en Cataluña, repartidos a nivel territorial por todo Cataluña, aunque especialmente están en Barcelona. Viendo también, y después hablamos un poco también del tema público y privado del suelo, pero viendo también un poco una distinción en el tipo de proyectos que se han hecho en Barcelona y los que se han hecho fuera. En Barcelona, sobre todo, son proyectos que se han hecho de la mano del ayuntamiento, es decir, que han cedido solares municipales. Las cooperativas que se hacen en suelo privado, es decir, que la cooperativa compra el suelo y desarrolla una cooperativa en Barcelona, existen y, de hecho, nosotros acompañamos, yo creo que en Barcelona 2, pero son difíciles porque el suelo en Barcelona es muy, muy caro. Tenemos un mercado de vivienda muy tensionado. Entonces, en lo que es el suelo privado tenemos más oportunidades en Barcelona y en el suelo privado es más complicado. Y fuera de Cataluña es el caso inverso. Es decir, ha costado más, aunque hemos conseguido que ayuntamientos más pequeños que Barcelona se sumen también a ceder solares y edificios, pero sobre todo el sector fuera de Barcelona es bastante privado. Es decir, es comprar edificios, comprar también el caso de las pequeñas masías, es decir, pequeñas granjas, que después también, si queréis, hablamos un poco porque es un tema también que somos un poco críticos también en la Dinamo, pero un poco hay como esta doble dinámica, público y privada, tanto en Barcelona como fuera. En respecto a la asequibilidad del sector, a veces decimos de broma que la Borda nos ha hecho muchas cosas buenas, pero también nos ha hecho cosas malas, que es ser un ejemplo muy bueno en lo que es asequibilidad. Es decir, hoy las aportaciones de capital inicial y las cuotas de la Borda son prácticamente imposibles de replicar, básicamente porque se hizo en un momento bastante excepcional también y porque después han pasado muchas cosas a nivel de contexto histórico que han complicado un poco el desarrollo de proyectos. De hecho, yo empecé a trabajar en la Dinamo en 2021, llevando 4 proyectos, que son los que llevo yo a nivel de coordinación de proyecto, y en el 2021, cuando empezamos, desde entonces hasta ahora, prácticamente se ha duplicado el precio por metro cuadrado de construcción. Entonces, a la vez, han aumentado mucho las ayudas públicas, que ayudan un poco a soportar esta tormenta, pero aún así no es suficiente para cubrir este incremento de precios. Entonces, hemos podido sobrevivir a la subida de precios, pero con muchos sacrificios y también, de hecho, muchos de los edificios que hacemos ya no son de madera porque no los podemos producir, como era la Borda. Es decir, en algunas cosas hemos tenido que hacer renuncias también, sobre todo intentando primar lo que es la asequibilidad del modelo. Entonces, a nivel de números también, ahora mismo la media catalana de aportaciones y de cuotas, las aportaciones medias están en 26.000 euros de aportación inicial retornable y las cuotas medias están alrededor de los 650 euros mensuales. Claro, esto también dependiendo de qué municipio es más competitivo o menos. Es decir, si tú haces en un municipio pequeño este tipo de proyecto, pues quizá no podrás realmente ser competitivo con el mercado y poder ser una herramienta de transformación social a nivel de asequibilidad de la vivienda. También decir que esta media es un poco tramposa porque hay proyectos antiguos que bajan un poco la media,
También deciros que las últimas promociones que estamos haciendo, en realidad la aportación de capital está más en torno a los 35.000 o 40.000, duele un poco, pero euros de aportación de capital, y después las cuotas están más alrededor de los 700 euros mensuales. Entonces, cada vez, o sea, siempre una de las dos críticas principales que nos hacemos el mismo sector a nosotros mismos es que no es un sector aún suficientemente asequible para todas las capas de la población. Nos gustaría que lo fuese, pero al final nosotros hacemos todo lo que podemos, que es hacerlo a precio de coste. Pero al final la clave de todo esto es políticas públicas, o sea, son imprescindibles las políticas públicas. Y en los países, y antes también lo veíamos en la anterior charla, en países donde ha triunfado la vivienda cooperativa o ha podido crecer exponencialmente, es porque ha habido un marco legal claro, se ha facilitado el acceso al suelo, ha habido financiación y ha habido ayudas públicas. Entonces, en este sentido, os explico en estos casos cómo está ahora mismo en Cataluña. Por lo que tiene que ver con el suelo, es decir, ceder solares a cooperativas, hemos avanzado mucho. Es decir, la Borda se cedió como una cesión directa a una cooperativa, no había competencia en aquel momento. Después pasamos a hacer concursos de suelo, es decir, que se hacían concursos para ceder cada solar a una cooperativa. Y ahora en Barcelona se hace una cosa un poco distinta, también tiene crítica, que es directamente los solares se ceden al sector y el sector, o sea, las cooperativas mismas discuten para saber quién se queda ese solar. Esto es difícil, como os podéis imaginar, porque la escasez de suelo, que los pocos solares que nos dan, pues hace que también no sea una conversación fácil. Pero bueno, ha ido avanzando la política pública en este sentido. Por lo que hace respecto a ayudas, hemos avanzado bastante en los últimos años, sobre todo a raíz de las ayudas del Next Generation de la Unión Europea, en que pasamos de una subvención que antes era de 350 euros metro cuadrado de construcción a 700 euros metro cuadrado, es decir, subió mucho, como os decía, el precio también subió de los materiales, entonces no sirvió para que fuera más asequible. Pero ahora también está empezando a cambiar la política pública porque ha habido cambios también de gobierno en Cataluña y de hecho está yendo a peor. Pero bueno, si queréis después ya hablamos más de esto. Y una parte muy importante también es la financiación, porque la financiación, en el caso de la Borda se financió con COP57, una banca ética y cooperativa de Cataluña, bueno, Cataluña actúa también en el resto del Estado español, aunque el sitio donde es más fuerte es en Cataluña, tenía musculatura económica y pudo financiar varios proyectos de vivienda cooperativa. Claro, un proyecto de vivienda cooperativa, os podéis imaginar, yo qué sé, uno que llevo yo de 40 viviendas, son 5 millones de financiación solo para ese proyecto, más aportaciones de capital y ayudas. Esto llegó a un punto en que COP57 no pudo dar más, porque tiene un límite que es el dinero que tiene depositado de sus socios. Entonces aquí hemos tenido que descubrir nuevos territorios a nivel de financiación y aquí hemos tenido la alianza también del Institut Català de Finances, que es como un protobanco público de Cataluña, que de hecho se ha puesto a financiar de forma ya sistemática las cooperativas de vivienda. Y esto ha sido también lo que nos ha permitido un salto de escala, es decir, también hacer casos particulares a poder ya financiar, de hecho, casi en los últimos meses, cada mes le hemos traído 2 proyectos más o menos al ICF para financiarlos. Y yo creo que en total de los proyectos que nosotros llevamos, pues quizá nos han financiado unos 30 millones de euros para las distintas promociones. Entonces, tiene musculatura, son buenas condiciones económicas. También podría decir trapos sucios de problemillas que tenemos con ellos, pero realmente esto nos ha ayudado mucho a poder prosperar. Y entonces, a nivel de retos que seguimos teniendo, creo que era ayer que hablaba con un socio de la Borda, porque hicimos una cena juntos, y decía, ostras, cuando hicimos la Borda todo parecía tan difícil y es que ahora sigue siendo muy difícil. O sea, aunque hemos avanzado mucho, siempre es una pelea. O sea, para explicaros un poco cómo es la dinámica dentro de la Dinamo somos 8 personas en la oficina y un poco cada semana hay lo que yo llamo un pequeño apocalipsis, porque de golpe han subido los precios de no sé qué, la financiación ha bajado o la tasación no sé qué, y siempre entramos en pánico, lo acabamos salvando siempre todo, pero siempre sigue siendo difícil. Es decir, aunque hemos avanzado en muchas cosas, sigue siendo una batalla promover vivienda cooperativa y si tengo que hacer una predicción, yo creo que seguirá siéndolo los próximos años. Sí, entonces, antes de también acabar, también quería deciros, releyendo el libro estos días para ver un poco cómo estábamos al respecto, deciros que quizá alguna idea ahora ya la veo un poco, bueno,
podemos ser un poco críticos, visto desde aquel momento. Y os digo una en concreto, aunque puede ser polémica y si queréis la discutimos después, que es respecto a la participación en el proyecto de promoción. Es decir, en aquel momento también, y viniendo también de una tradición muy asamblearia, veníamos del 15M, veníamos también de Can Batlló, de una tradición, me atrevería a decir, un poco bastante anarquista en lo que era a nivel asociativo, y un poco se participaba en todo. Ahora yo creo que ya no lo hacemos así. O sea, hay un momento en el que, como hemos tenido que construir mucho y también hemos ido aprendiendo de los debates, ya sabemos que hay cosas que no se tienen que debatir. Os pongo 2 ejemplos muy fáciles y para que lo entendáis. Recuerdo un proyecto en el que la discusión era, o teníamos una discusión los técnicos sobre si hacíamos un sistema de climatización por aerotermia o hacíamos un sistema de climatización con una red de clima que estaba en el distrito. Y los técnicos ambientales no se ponían de acuerdo qué sistema era mejor. Entonces teníamos una discusión interna de, ostras, ¿y esto ahora cómo se lo explicamos a la cooperativa? Y les damos la información para que lo discutan y decidan qué sistema escoger. Y pensamos, ostras, si ya ni los técnicos podemos ponernos de acuerdo, formar al final al grupo para que sepa todo al respecto y pueda tener una opinión, es imposible. Entonces, esto es como una decisión que vemos que en esto no es cualitativo que la cooperativa discuta. Hay que buscar qué debates son ricos y hacen que el proyecto sea mejor y se empoderen también las personas que están dentro. Y otro, esto un poquito más difícil de entender, pero yo lo tengo muy claro, por ejemplo, el número de viviendas. En una cooperativa también teníamos la discusión de qué tamaños tienen que tener las viviendas, quién tiene derecho a coger más habitaciones o menos. Tenemos que poner un límite o cada uno puede coger el tipo de vivienda que quiera y se puede pagar en la cooperativa o hay que poner límites. Y entonces cuando hicimos este ejercicio, de golpe, algunas de las socias se cogieron pisos más grandes de lo que convendría. Entonces de golpe, en vez de 20 viviendas, que es lo que podríamos haber llegado a hacer, teníamos que hacer 18. Entonces, esto al final le habíamos dejado la opción a la cooperativa de decidir, pero hacer menos pisos también hacía que la viabilidad de la cooperativa fuese más justa. O sea, más justa me refiero no justa a nivel de justicia, sino más difícil. Y al final, bueno, como nosotros acompañamos proyectos autogestionados, acabaron haciendo lo que quisieron, pero aprendimos de esto también, de que pues hay debates que si ponen en riesgo la viabilidad de la cooperativa, quizá no hay que trasladarlos a la cooperativa o hay que explicarle a la cooperativa esto tiene que ser así o la cooperativa no será viable. Entonces, este punto justo de en qué se participa y en qué no, yo creo que es una cosa que cuando leía el libro veía como, que en aquel, no quiero decir como idealista, pero lo veíamos como mucho más abierto. Yo creo que ahora hemos aprendido en qué hay que participar y en qué no. Y para acabar también decir que ahora que vemos que bueno, ya veremos cómo avanza, pero en el debate de política pública no lo tendremos tan fácil como habíamos tenido últimamente, porque los distintos gobiernos con los que habíamos participado tenían un poco más de vocación de hacer cooperativas de vivienda. Parece que ahora no será tan fácil, aunque seguiremos haciéndolas de obra nueva. También empezamos a buscar nuevas formas de hacer cooperativas. Quizá dentro de 7 años más os explicaré también qué ha pasado con estas, pero para explicaros 2, una es que estamos creando una cosa que se llama Community Land Trust, que quizá si habéis leído experiencias europeas, nosotros estamos empezándolas ya a aterrizar a nivel catalán. Y la cosa es crear, para que se entienda rápido, es como crear un fondo de inversión cooperativo en el cual participan tanto las cooperativas, ponen sus ahorros allí, participaríamos la Dinamo y participa también el COP57, la banca pública. Entonces la cosa es juntar todos nuestros ahorros en un único vehículo que pueda comprar suelo y también acceder a financiaciones más grandes de la Unión Europea, como una forma también de seguir creciendo y escalando. Esto por un lado, y otra cosa que estamos intentando también es la cooperativización de bloques en lucha. Es decir, la lucha por el derecho a la vivienda en Cataluña y en el Estado español está creciendo mucho en los últimos años, es imprescindible. También nosotros pensamos que la construcción de vivienda cooperativa y de vivienda pública es importante, pero no es la única solución. Es decir, solo construyendo no podremos combatir el problema de la vivienda en Cataluña y en el Estado. Y entonces el sindicato de inquilinas y los sindicatos de inquilinas de Cataluña están haciendo mucho trabajo y una de las estrategias que estamos intentando con estos sindicatos es que cuando hay un bloque en lucha y tiene una estrategia de negociación con el propietario del bloque, intentar que una de las resoluciones de este conflicto sea que los vecinos del edificio que están en alquiler se conviertan en cooperativa de vivienda, compren el edificio y se queden en sus casas como inquilinos en cesión de uso.
Y eso ya lo estamos intentando en varios casos. Yo creo que en los próximos meses veremos ya los primeros frutos de esto, pero también es una forma de seguir avanzando. Tenemos líneas de financiación también públicas para hacer esto y también quizá nos saca únicamente de lo que es la promoción de vivienda a nivel constructivo, que es importante, pero no puede ser la única solución. Me he alargado muchísimo, pero... Vale. Obrigado, Albert. No fundo, esta realidade de Espanha, agora trazer aqui um pouco com o Filipe Serpa, aqui a realidade portuguesa, obviamente que pedia-te um pouco também aquilo que é para ti, o que é que foi para ti trazer este livro para Portugal, e que ecossistema mínimo nos está a faltar para que este modelo também se possa tornar uma realidade cá. Muito bem, olha, obrigada, boa tarde a todos. Eu sei que a pergunta transporta-nos aqui para a nossa realidade e para o que é que nos falta e para o que é que... Mas eu, como académica, quando me dão um livro, eu vou estudar. Portanto, fui ler e para quem não conhece, acho que vale a pena fazer aqui um bocadinho do que é que o livro nos traz, porque ele depois também nos traz aqui algumas pistas para avaliarmos o que é que nos falta, então, no nosso contexto. E antes de entrar no livro, acho que temos mesmo que agradecer já à rede por traduzir e, portanto, para trazer para a nossa realidade aquilo que é a experiência e a experiência catalã. Agradecer aos Lacol e à Cidade Invisível e à La Dínamo o caminho que têm estado a construir. Eu tomei aqui nota que foi a construção da descoberta do modelo. Portanto, essa construção é aquela da qual nós vamos beneficiar e, portanto, temos que lhes agradecer isso. E o livro também interessa dizer que é um livro que interessa a todas as áreas científicas, digamos, e portanto eu aqui coloco-me do ponto de vista da arquitetura por um lado, um bocadinho também da política pública por outro, não é? Mas também todas as pessoas que são da área da sociologia, que são da área da economia interessada neste setor, o livro interessa, porque é muito sucinto nas questões que coloca, mas coloca-as de uma forma muito pragmática e muito operativa e, portanto, essa necessidade de operacionalização, que acho que é aquilo que nos falta agora, aqui no nosso contexto, pode muito bem beneficiar desta publicação. Portanto, eu tenho ainda a versão espanhola, a Margarida tem a versão portuguesa, e, portanto, fui olhar para o livro, para o estudar e, além dos 4 capítulos essenciais que os Lacol e a Cidade Invisível colocam, e esses capítulos são os 4 capítulos essenciais para esta operacionalização e, portanto, que focam temas fundamentais, sendo o primeiro esta questão do cooperativismo e da habitação, em que nos vão mostrar, para já, desde logo, o que é este cooperativismo para a habitação, mas também estudar quais são os modelos, porque também, em Barcelona, foram estudar outros modelos para poder fazer, portanto, nós estamos a fazer o caminho que eles já fizeram, e isso também é importante, e foram estudar modelos muito diversos, e, portanto, isso, mais uma vez, é uma riqueza que temos que saber também trabalhar, que é olhar para modelos muito diferentes e ajustá-los àquilo que é a nossa realidade. E, portanto, foram buscar exemplos tanto do Uruguai, que conhecemos todos, mas da Dinamarca, da Alemanha, Reino Unido, França, Canadá e Estados Unidos. Portanto, é mesmo muito diverso na abordagem àquilo que pode ser o cooperativismo. E perceber, neste primeiro capítulo, colocar aqui uma questão fundamental, que é como é que a habitação pode ser uma ferramenta de transformação social e como é que, a partir do projeto habitacional cooperativo, podemos construir também uma transformação social e, portanto, fazer frente a muitas das dinâmicas que temos agora à nossa frente, diante de nós. No segundo capítulo,
vão abordar a questão do modelo cooperativo na perspectiva da cedência do direito de uso, que vai além daquilo que facilmente se traduziria cá pelo direito de superfície, não é necessariamente o direito de superfície, vai além disso, é o direito de uso, efetivamente, e coloca-nos aquilo que são alguns atributos absolutamente fundamentais para as cooperativas de propriedade coletiva, como o direito de uso, a propriedade coletiva, a autopromoção e a replicação do modelo e, portanto, potenciar, a partir de uma intervenção, outras intervenções e, portanto, o próprio sistema se alimentar e poder cooperar e criar, e colocam aqui uma questão que eu acho que é muito importante, que é criar o cooperativismo e não apenas criar as cooperativas. E, portanto, passar do projeto para o modelo e para o sistema. Eu vou olhando para ali, que é para ver se estou a dizer tudo bem, que ele vai... se li bem. Se estudei bem a minha lição. E nesta matéria também destacam uma questão que é importante, é que o modelo não tem uma única aplicação. Há exemplos muito diferentes que aplicam este modelo de formas também diferentes e, portanto, há a capacidade, de facto, de adaptarmos à nossa realidade e à nossa matéria-prima, sejam as comunidades, seja o financiamento, seja a legislação que temos cá, e, portanto, o modelo tem a capacidade de ser adaptado àquilo que em cada contexto faz sentido. Depois, o terceiro capítulo identifica quais são e chamam os principais elementos das cooperativas de habitação. E é um capítulo que identifica, então, quais são os requisitos necessários, identificando qual é o grupo organizado, portanto, a questão da criação de uma comunidade, de um projeto comum, de uma estrutura económica, e dão-nos aqui exemplos de como é que se pode abordar o plano de financiamento, e neste plano de financiamento podem-se incluir fatores, dentro destes fatores económicos, a ideia da solidariedade, e, portanto, não é, quando falamos aqui em plano de financiamento, não estamos a falar no plano de financiamento tradicional de uma operação imobiliária, estamos a falar de um outro tipo de plano de financiamento que inclui outros critérios, incluindo este da solidariedade entre pessoas, e da assistência técnica, que é uma questão fundamental, e nesta questão da assistência técnica, que nos coloca a todos, cada um no seu lugar, a tentar fazer mais, e aproveitar para dar os parabéns à Rede H, à Rede Coabitar, desculpem, agora olhei ali para o Luís e levei à Rede Coabitar, na perspectiva de, através da partilha do conhecimento, também estar a capacitar cada vez mais os técnicos que estão envolvidos nestas operações, mas que eu sei que estão disponíveis para também capacitar os técnicos que nos municípios, nas outras organizações, nas instituições públicas, também precisam de ser capacitados para poder trabalhar com o sistema. Porque o sistema tem, de facto, características que são novas, que são inovadoras, que não são feitas há muito tempo ou que estão renovadas e, portanto, também as instituições públicas têm que se renovar em termos de conhecimento para poder acompanhar e dar o acompanhamento que estes modelos precisam. No capítulo 4, que é portanto, desta estruturação em 4 capítulos, o último, que identifica as potencialidades do modelo cooperativo, e eu tenho aqui uma relação mais próxima, que tem a ver com a criação de cidade, a vida comunitária, o desenho arquitetónico e a autoconstrução. E, portanto, do meu ponto de vista, agora pessoal, da prática e da academia, acho que este capítulo é fabuloso para quem gosta de cidade e imaginar como é que estes projetos podem construir cidade, casas, comunidades, desde a escala doméstica, na inovação no próprio sentido de habitar, porque há muitos que têm um sentido muito inovador na forma de habitar, nas novas formas de viver, mas também que trespassam esta escala individual, que vão para aquela escala comunitária que já todos imaginamos, não é? Na vida comum ao projeto, mas depois também passam disso e passam para a escala do bairro e para a escala da cidade. E nesta perspectiva o livro vai inclusive à definição do que é que pode ser o papel do piso térreo, que é uma
discussão que os arquitetos também gostam muito de ter, e que eu também partilho, do que é que pode ser o piso terra e de como é que estes projetos podem ativar, de facto, aquilo que é o habitat que se falou na primeira mesa. E, portanto, como o direito à habitação, na verdade, é também o direito ao habitat, e um não vive sem o outro, ou não vive bem sem o outro. Portanto, até pode viver, mas não vive bem. E, portanto, como é que estes projetos podem ter um impacto a todas as escalas do ordenamento das cidades, do ordenamento do território, mas das cidades em particular, ou dos aglomerados onde estão inseridos. E, portanto, a arquitetura e a inovação, seja nos modos de promoção, seja nas formas de construção, seja nas formas de habitar, está presente em todos, seja nas formas de financiamento, está presente em todos os setores destas novas formas de promover a habitação. Portanto, além destes 4 capítulos, depois o livro oferece-nos 2 momentos que eu acho muito, muito ricos. Um primeiro, que é o prefácio escrito pela Rede Coabitar e pela Margarida, em que nos fala, no fundo, aqui da nossa realidade portuguesa e, portanto, faz um historial do que é que tem sido, de quais foram os pontos altos e de qual foi o declínio do movimento cooperativo, e fala-nos do regresso ao pensamento cooperativo e da pertinência, obviamente, da Rede Coabitar neste percurso, e que me parece muitíssimo bem como entidade que vem impulsionar o movimento cooperativo português contemporâneo. E eu acho que está exatamente aí e portanto, faz todo o sentido. E depois, portanto, como prefácio a estes 4 capítulos, que nos traz o livro para Portugal e que nos situa, e depois o epílogo, que é escrito pela Fundação La Dínamo, que já está no livro original, naturalmente, e que tem a componente que me parece muito importante, que é de passar toda esta operacionalização para as políticas públicas. Como é que se escala o modelo e como é que se define esta colaboração público-cooperativa. E esta interessa-me particularmente para perceber como é que o sistema pode funcionar. Portanto, a montagem de cada um dos projetos tem corpo nos 4 capítulos, mas depois como é que se passa disto para a construção de políticas públicas e, portanto, desde logo na conclusão, começam por dizer qualquer coisa que vale a pena lembrar, que é que grandes políticas podem começar com pequenos projetos. E, portanto, cada um dos projetos que cada uma das cooperativas que aqui está presente tem em cima da mesa e está a trabalhar para implementar, pode ser o princípio desta grande política. E que já vimos que dos números que estavam no livro, de 280 casas que Barcelona tinha promovido, já está em 1000 e tal. Portanto, o livro era de 2020, na sua edição original, estamos em 2025, portanto, já houve uma evolução em número de casas e isso é importante. E, portanto, nesta conclusão e no epílogo, dão-nos aqui pistas sobre quais são as condições fundamentais para que estes projetos, ou para que este sistema possa ser incorporado e tenha interesse como política pública. Tenha interesse como política pública. Não é só que possa ser incorporado, é que seja uma questão fundamental nas políticas públicas. E, portanto, eu fui ver cada um destes pontos, o que é que nós temos e o que é que nos falta, não é? Que é para vamos fazer um balanço. E então começa por gerar estruturas próprias. Gerar estruturas próprias, La Dínamo será essa estrutura, imagino, a par de outras eventualmente, não é? Mas gerar estruturas próprias que possam fortalecer e potenciar esta economia transformadora. E, portanto, que pode partir da coesão de entidades e projetos, e, portanto, aí a Rede Coabitar está espetacular, está a juntar as pessoas e os projetos que estão em curso, mas também o gerar estruturas próprias tem que passar para o outro lado, para o lado institucional, para o lado das instituições públicas, encontrar o espaço em que as cooperativas sejam ou o movimento do sistema cooperativo possa ser o protagonista dessa estrutura própria. E essa nós estamos ainda no caminho, ainda não a temos com a força que ela tem que ter. Depois, envolver então os diversos níveis da administração pública para que possa existir, além desta estrutura própria, possa existir cedências de direito de superfície ou direito de uso. Essas
Nesta matéria o caminho não está todo por fazer, portanto já existia um quadro legal para as promoções cooperativas, que já incluía as cooperativas de propriedade coletiva, mas no último governo foi criado um incentivo forte à nova geração de cooperativismo para a promoção de habitação acessível, contemplando até os projetos piloto como momento excepcional para o arranque deste movimento, e previa também o financiamento, que é outra questão fundamental. Esse é que ainda falta implementar, não está ainda implementado. E, portanto, esse é um passo que temos que continuar a batalhar para que aconteça. Finalmente, falam-nos no empoderamento dos profissionais, e para esta condição eu acho que, pronto, estamos todos a trabalhar. Na universidade estamos a trabalhar, já vimos aqui hoje de manhã que há muitas escolas que estão interessadas, e na Faculdade de Arquitetura também temos, até agora tenho que trazer aqui a minha casa também para a mesa, mas na Faculdade de Arquitetura há um conjunto de pós-graduações específicas para a habitação, já vamos para aí em 5, e as questões do cooperativismo estão inseridas também nessas várias pós-graduações, portanto, a formação está nas várias escolas a acontecer, e fora das escolas também está, porque os coletivos estão muito mobilizados e a construir o seu conhecimento. E neste epílogo também nos colocam quais são as outras questões importantes para que este modelo possa ter implementação. E uma das questões que coloca tem a ver com o vínculo entre o Estado e os grupos que estão a trabalhar. Esta colocação de existir um vínculo entre o Estado e os grupos parece-me muito importante, e que eu acho que também tem sido feito caminho nessa medida. As instituições não estão afastadas dos grupos, ou não têm que estar. Às vezes estão mais, outras vezes estão menos, mas não têm que estar afastadas dos grupos que estão a construir esta nova geração de cooperativismo, e, portanto, há que reforçar esse vínculo, e isso está identificado como uma questão fundamental, e, portanto, temos todos que continuar a construir isso. E, obviamente, condições de longo prazo e de estabilidade no financiamento para este setor e para estas operações em particular. E depois identifica também fatores limitantes, e isto também é importante que nós conhecermos, não é? Quais são as limitações. Identifica que é necessário esclarecer a natureza do modelo, e isso para nós ainda é... Eu sei que para Barcelona também não está completamente estabilizado, ou para a Catalunha não está completamente estabilizado, para nós então ainda é mais difícil, ainda estamos no passo da excepcionalidade do Laborda, não é? Portanto, o primeiro será sempre aquele mais excepcional, até se conseguir estabilizar, e dizem-nos que só estabilizando o modelo é que passamos o passo de ser discricionário, identificar o interesse público de cada um dos projetos. E para se identificar o interesse público de cada um dos projetos, quanto mais estabilizado tivermos, depois mais claro ele se torna. Mas isso, de facto, eu acho que também só se faz com o caminho, não é? E vamos apurando essa clarificação de qual é o modelo que cá funciona, faz sentido e é possível. E depois, outro fator limitativo é que o caráter inovador destes projetos coloca-nos sempre a falta de formação, ou a falta de mão de obra, ou a falta de preparação, seja técnica no contexto da construção e dos arquitetos, mas também dos juristas, dos economistas que acompanham, e, portanto, todo o sistema não está ainda preparado para a inovação que este modelo traz. E, portanto, esse é o outro fator que limita a implementação. E depois a pressão coletiva, pública, que tem que existir sobre as instituições e os políticos para incentivar os políticos, de facto, a ter aqui políticas corajosas. É assim que colocam, e eu gostei da colocação.
para que os políticos tenham a coragem de avançar com medidas, tem que haver a pressão pública para que isso aconteça. Não há melhor resguardo do que essa pressão pública e, portanto, isso leva a que as políticas possam ser implementadas. E, portanto, justificam como é que este pode ser um modelo transformador e de interesse público, e isso é a questão que eu acho que é mais importante, ou que a mim, quer dizer, cada parte do livro interessará a cada um de maneira diferente. Mas este interesse público e o efeito transformador deste modelo como interesse público parece-me ser aqui a questão fundamental nesta colaboração público-cooperativa que colocam no livro e que pode potenciar este modelo e o interesse público do modelo e, portanto, as estruturas, as políticas e o financiamento para que ele possa operar. Eu já tinha aqui colocado como é que estaria, então, tinha como pergunta como é que tínhamos passado estes 280 fogos que o livro nos coloca em 2020, já estamos para lá de 1000, portanto, ele está a ser consolidado e isso é muito importante. E depois tinha aqui uma série de perguntas, mas acho que passamos primeiro as perguntas ao público. Grato por trazeres essa clareza também daquilo que é o livro e daquilo que é o nosso contexto também. E abri ao público agora também para questões e pedia que fosse o mais sucinto possível. Obrigada por la presentación. No sé si falar en español o portugués. Okay. Bueno, la pregunta es para la Dynamo. En particular, è meglio se falo português para que todo mundo entenda? Sì, ok. In particolare era sobre o tema do community land trust, da ideia. Brevemente, eu estive estudando por um tempo as ocupações para habitação e em um momento falamos como um grupo internacional com pessoas que vêm dos Estados Unidos e descobrimos que a única opção que eles têm ali é fazer community land trust. E io estive a pensare nesse tempo che era sì, perché è un territorio onde già tutto è privatizzato. Estados Unidos è un paese onde a partire dos 70 tutto che era pubblico foi desmantellato molto rapidamente. Então a única maneira de resistir in un territorio era comprar aquel territorio e fazer un precio que não podia ser cambiado, fijo, não sei como dizer. Então, primeira reflexão, que significa que agora na Europa estamos a falar tanto de fazer community land trust, quando antes não era uma argumentação presente? Significa a morte definitiva do público ou quê? Só se há algum tipo de pensamento sobre isso, acho que está bom falar disso. E depois, achei muito interessante o tema da possibilidade de fazer o tanteio retrato como comunidade de inquilinos, então isso de ter uma oportunidade de primeira compra como instituição pública ou como inquilino, como pessoa que vive in una casa, in una vivienda. Então, por exemplo, descobri em uma reunião com la PA em Barcelona que todos os contratos de alugar têm adentro uma coisa que diz que a pessoa que está a alugar tem o direito de primeira compra se o proprietário quer vender a propriedade, de preferência isso. Mas me estava a dizer que muitas vezes fazem firmar ao inquilino que renuncia a esse direito no momento que está a firmar o contrato de alugar. Então, queria saber se isso é um problema vinculante, porque acho que isto que estás a falar agora é muito interessante por la ideia que isso pode se transformar de uma tática de resistência a uma estratégia pública também, uma estratégia coletiva para ampliar a habitação acessível. Então, obrigada. Sí, sobre los CLTs, vamos a seguir haciendo proyectos en suelo público seguro, o sea, es complementario. Y es también una herramienta para poder conquistar o conseguir suelo privado. Es decir, nos está pasando con el suelo privado que siempre es una barrera el precio que tiene para poderlo adquirirlo. Y pongo un caso, por ejemplo, un caso de ejemplo, y una de las cosas que yo hago dentro de la Dynamo, aparte de acompañar grupos, es buscar solares privados y edificios para comprarlos. Y nos pasa que siempre el precio
Es decir, no tenemos financiación para la compra de inmuebles. Entonces, al no tener financiación para la compra, tienes que ponerlo todo con aportación de capital. Entonces, el precio es tan grande que si todo lo pones con aportación de capital, quizá por cada unidad de convivencia ya te costaría 60.000 euros. O una cosa así, la compra del edificio del solar. Más después tienes que hacer toda la promoción de la vivienda. Entonces, la compra de un solar siempre es una barrera, el precio que tiene. Al hacerlo a través de un CLT, lo que nos permite es un poco liberar la carga del precio del suelo de la cooperativa que será usuaria de ese suelo. Y nos ayuda como a crear una entidad pues, que facilitará también el crecimiento en el suelo privado. No sé si me explico. Y entonces es una estrategia más de crecimiento y que sobre todo en lo que es el suelo privado. En el suelo público seguiremos. Ha habido algún intento de hacer CLTs también conjuntamente con ayuntamientos, pero de momento no lo hemos conseguido. Es decir, de momento estamos planteando CLTs solo dentro de entre cooperativas y entidades comunitarias, aún no con ayuntamientos. El Ayuntamiento de Barcelona lo intentó y este convenio que os decía que ponen solares al sector y el sector decide cómo se reparten, el Ayuntamiento de Barcelona decía que esto es un CLT, que ya era esto. Y de hecho la Comunidad Europea de CLTs le ha validado al Ayuntamiento que esto es un CLT, que nosotros no lo vemos. Pero entonces estamos intentando crear el nuestro propio y que nos ayude también a hacer como un crecimiento a largo término. Y os pongo también un caso a nivel de acumulación de recursos. Nuestros proyectos, los de la Dinamo, a nivel económico, hacemos una cosa que se llama, es muy complicada, pero lo explicaré cómo intentaré que sea fácil. Nuestro modelo económico es el que se llama de Fondo Colectivo de Acceso a la Vivienda, el Fons Colectivo de Acceso a l'Habitatge. Lo que significa que una de las premisas de nuestros planes económicos son dos cosas. Una, intentar ahorrar al máximo lo que es impuestos y tributos, es decir, intentar pagar el mínimo de impuestos, legalmente obviamente, pero intentar reducir lo que podamos y eximirnos de lo que podamos de impuestos, y esto hace que la promoción sea más barata. Y por otro lado, también es muy importante, más también a nivel político, el enriquecimiento a largo término no de las socias, sino de la cooperativa. Es decir, hay modelos finalistas y modelos más continuistas de las cooperativas de vivienda. Es decir, una cooperativa que a los 30 años ha acabado de pagar el préstamo, ¿qué pasa después? Se bajan las cuotas al máximo y entonces es un enriquecimiento individual de las socias que viven allí. Entonces, nuestro modelo al final, jurídicamente, relaciona las dos cosas. Entonces, lo que nosotros hacemos es complicado, pero creamos como un fondo interno de la cooperativa que las socias desde el año cero, desde que entran a vivir, van pagando este fondo. Con este fondo se paga el retorno del préstamo y está repartido no en el tiempo de la amortización del préstamo, sino que es más largo, lo que significa que cuando tú acabas de pagar el préstamo, quizá durante 10 o 15 años más, seguirás pagando unas cuotas relativamente altas, seguirán siendo baratas, más baratas que el mercado y protegidas, pero no te las bajarás al mínimo. Y eso permite hacer una acumulación de recursos muy importante como cooperativa, pero claro, si como cooperativa tú tienes un montón de recursos, ¿qué haces con eso? Porque no te lo puedes gastar ni retornar a las socias, es un fondo irrepartible, y tienes que seguirlo pagando, entonces, y no queremos que pierda valor. Esto será en el año 30 de la cooperativa, o sea, queda muchísimo aún. Pero lo que quiere decir es que llegará un momento en que empezaremos a acumular millones y millones de euros de todas las cooperativas y le tendremos que dar un uso. Entonces, esta estructura del CLT ya empieza a preparar eso. Y podríais pensar, pero quedan 30 años, ¿por qué lo hacéis ahora? Y es porque en realidad todas las cooperativas ya empezarán también a acumular recursos de excedentes anuales, pequeñitos, pero si todos estos ahorros de las cooperativas los unes, es un músculo económico muy fuerte. Y de hecho nosotros hemos hecho cálculos de si siguiéramos creciendo al ritmo al que estamos actualmente, dentro de 5 años perfectamente podríamos construir pues quizá 3 o 4 cooperativas únicamente con financiación propia del CLT. Entonces es también como una herramienta de emancipación del sector a medio término.
y que ya digo, también nos ayuda en el suelo privado. Me he alargado mucho con esto, pero para también acabar con esto de CLTs, el único caso que de momento hemos empezado es en Hospitalet. No sé si conocéis Hospitalet, pero es un municipio muy cercano a Barcelona, enganchado, con rentas muy bajas, es decir, es gente muy precaria, y justo en el barrio más precario de todos, que es los bloques de la Florida, de hecho mis abuelos viven allí, hemos hecho una alianza con la Asociación de Vecinos de la zona, nosotros, una fundación que trabaja allí y el COP57, la banca cooperativa de allí, de Cataluña. Entonces, hemos hecho un CLT pequeñito que lo que está empezando a hacer es comprar pisos sueltos. Entonces, estamos haciendo como una cooperativa dispersa de pisos en los bloques de la Florida, que son pisos donde ya había gente viviendo, ocupando estos pisos. Entonces, es una forma de casos de ocupación se puedan quedar en casa, puedan también hacer mejoras en sus pisos y poderse quedar a vivir. Y con esto ya tenemos ahora, creo que son 4 pisos. Llevamos un año, no hemos hecho mucho más, pero bueno, poco a poco vamos creciendo. Y por último, el tanteig i retracte, que es este derecho que tenemos los promotores sociales y la Generalitat de cuando hay una compraventa entre dos privados, en algunos casos concretos, meternos dentro y decir me lo quedo por el precio al que tú se lo vendías al otro. Nosotros y otras cooperativas de Cataluña ya lo hemos aplicado y bastante. En el caso de la Dinamo solo lo hemos aplicado una vez, en Lleida, que es un municipio bastante alejado de Barcelona, con precios bastante más bajos, donde encontramos que 2 fondos de inversión se estaban vendiendo un edificio a un precio muy, muy bajo. De hecho, seguramente había algún lo que hacemos un chanchullo, o sea, algo un poco transparente, sucio, por el motivo que se están vendiendo barato. Entonces, nosotros teníamos derecho de tanteig i retracte y nos metimos por en medio y dijimos, lo compramos por el precio al que habíais acordado. Hay una línea de financiación también del ICF para hacer esto, cosa que nos facilita mucho poder ejercer este derecho, pero tuvimos que crear una cooperativa en 3 meses, de gente totalmente desconocida entre ellos. Y esto también fue un reto interesante, porque al final las cooperativas de obra nueva tardamos prácticamente desde que tienes el solar hasta que entras a vivir 4 o 5 años. Entonces, se tarda mucho, es un tiempo en que los cooperativistas se conocen, forman una cultura de grupo, alinean también sus visiones, pero cuando tú compras un edificio con gente viviendo dentro o con gente que de golpe haces una cooperativa rápida y entran dentro, no hay el tiempo para conocerse previamente a la convivencia y hay que generar una cultura de grupo y unas formas de funcionar mientras ya estás viviendo. Y esto es todo un reto. También podríamos hablar mucho rato y no me voy a alargar. Pero bueno, aquí la vida, los conflictos y la diversidad. Justamente los proyectos de tanteig i retracte son los más baratos de todos. La Closca en Lleida, que es esta cooperativa que hicimos en 3 meses, las aportaciones de capital eran de 4.000 euros y las cuotas eran de entre 300 y 500 euros mensuales. Entonces, claro, en Barcelona nos pegaríamos por vivir en una cooperativa así de barata. En Lleida no es tan competitivo, pero igualmente es más barato que el mercado. Pero allí además se mezcló gente muy diversa, que está bien, pero había desde el perfil más convencido políticamente del modelo y el perfil de la persona que es muy precaria y simplemente quiere un sitio en el que vivir, pero quizá no comulga directamente con los principios cooperativos, o bueno, puede estar de acuerdo, pero no es un militante de eso. Y allí, en esta mezcla, la verdad es que fue muy rica, pero también compleja. Quizá no sé si me oís. Quería añadir una cosa, Albert, quizá lo has comentado o antes ha comentado y bueno, no sé si lo puedo escuchar todo, pero yo creo que una parte muy importante del CLT es el hecho de, creo que es interesante que el sector encuentre la alternativa, no la parte de cooperación pública, el suelo público, pero también en Barcelona, que es muy densa y realmente muy construida, esta opción también en el sector privado, pero aprendiendo de Berlín, Dinamarca, muchas ciudades con un largo recorrido, veías que proyectos privados podía la asamblea sola privatizarlos, hacer división horizontal y desmantelar la cooperativa. Entonces, el hecho de crear el CLT, que sea el propietario del suelo, y la cooperativa, la que construye el edificio y gestiona el edificio, hace que la propiedad queda como compartida. Entonces, yo creo que es una manera también de blindar el modelo cooperativo en el sector, en caso de suelos públicos.
Entonces yo creo que eso también, no sé, Albert, quizá lo habías dicho, pero me parecía como algo también importante, ¿no? Y el hecho también de, yo creo que frente a momentos políticos adversos, la opción de suelo público, pero también hay de suelo privado, pero también al final el suelo público tiene unos límites, hay personas que pueden quedar fuera. Entonces yo creo que para la transversalidad del modelo, también esta diversificación puede hacer que como ampliar realmente y hacer más transversal, ¿no? Ya como nota. Bem, eu venho partilhar aqui uma inquietação, uma dúvida, uma curiosidade. Na qualidade de professor de projeto, implicado com o trabalho de alunos finalistas, que andam interessadíssimos nestes temas do co-algo, co-living, co-habitar, co-trabalhar, enfim. Portanto, este tema pressupõe um certo arranjo espacial que especializa esta questão do co-viver, não é? Do coabitar. E agradecendo à Filipe a desmontagem que fez do livro que eu agora estou muito interessado em ler, não é? As 4 partes, eu ia sobretudo referir este último ponto 4, que era as potencialidades do movimento cooperativo construir cidade. E isso é a parte que me intriga mais, porque aparentemente, quando nós... e isto também tem muito a ver com este exemplo muito, como é que se diz em espanhol, exitoso do projeto dos LACOL, não é? Do Laborda, que os alunos tomam como referência e cujo projeto, de alguma forma, define de uma forma um arranjo para o limite entre aquilo que pode acontecer em coletivo e aquilo que é o domínio privado do habitar, ok? E, portanto, esta ideia de haver uma espécie de sociologia, uma determinação sociológica anterior à qual depois uma configuração arquitetónica responde, não é? É uma coisa que me causa uma certa intriga, não é? Porque, imaginem, por absurdo, um hotel ou um navio de cruzeiros é um arranjo interessante para um habitar cooperativo. As pessoas têm um domínio onde vivem isoladas e depois há uma série de coisas que durante um tempo partilham, não é? Partilham entre elas, comem em conjunto, fazem uma série de atividades em conjunto. E esta minha intriga tem a ver com isto, quer dizer, tem a ver com o facto de eu considerar a cidade uma espécie de... Quer dizer, a cidade, historicamente, ela foi sempre o lugar onde nós podemos discordar uns dos outros. Em harmonia, sem nos trucidarmos uns aos outros. Ou seja, é de facto um espaço onde nós conseguimos gerir o dissenso, porque a arquitetura organiza esse dissenso. E, portanto, eu vou já corolário de todas estas inquietações pessoais, tem a ver só com isto, quer dizer, tem a ver com este tema das novas formas de viver ou das novas formas de habitar. Eu acho que o que andamos aqui a explorar são novas formas de termos acesso a viver como muito bem entendemos, inclusive é de uma maneira antiga. Quer dizer, eu não sei se estou a complicar isto, se calhar estou, mas a minha questão é que eu temo que nestes encontros se esteja a confundir novas formas de viver, muitas vezes, com os expedientes que nós temos que encontrar, que não têm a ver com configuração espacial, muitas vezes, ou podem não ter a ver com configuração espacial, para conseguir o financiamento, para conseguir, digamos, conectar as pessoas de forma a poder realizar algo, não é? E essa conexão, e eu termino com isto, não é? Eu trabalhei, tenho aqui portanto, com a estação cooperativa de Casa Branca, em Casa Branca, em que há, de facto, a constituição de uma espécie de entendimento político prévio, diria mesmo assim, onde as pessoas decidem em conjunto como é que se vão organizar, com que tipo de democracia é que vão, como é que vão potenciar esse arranjo, como é que vão fazer várias coisas, como é que vão trabalhar, e depois, a partir daí, a partir desse arranjo, então a arquitetura ou a produção do espaço responde a isso. Mas há de facto... mas isso também me inquieta ao mesmo tempo, porque a coisa que nós mais desarranjamos ao longo da história é a nossa forma de viver. Nós estamos sempre
a decidir, a mudar os nossos arranjos e a torná-los mais, enfim, elásticos e flexíveis. E, portanto, como estamos a desenhar casas onde de repente dizemos o teu privado vai até aqui, depois a partir daqui tens que fazer isto em conjunto. Lembro que os burgueses industriais do século XIX já faziam arranjos cooperativos para pôr os operários a coexistir de uma forma económica. É só para perturbar. Alguém em particular para responder à questão? Alguém em particular gostaria que respondesse à questão? É? Força. Estaba a decir es que tu no, lo proyecto de la borda están usados como referente por los alumnos, ¿no? que usan el proyecto e intentan hacerla una extrapolación sobre la planta, la organización de los espacios, etc. La mi pregunta era que de alguna forma nosotros los arquitectos tendemos a colar la configuración arquitectónica a un arreglo sociológico o cooperativo, ¿no? de las personas. Y yo creo que ese es un tema por los arquitectos, porque yo tento mucho contrariar la idea que un arreglo sociológico deba corresponder a una figuración espacial, o de los límites, ¿entiendes? ¿Me entiendes? Entonces, porque estos arranjos sociológicos es algo que muda, que cambia mucho. Y esa es una... Bien, como tengo que hablar con los alumnos y con los proyectos, pues me estoy muy intrigado con esto. Si tienes algo a... Bueno, me sabe mal porque la intervención que hiciste antes no la entendí, ¿no? La reflexión previa me sabe mal porque también es difícil escuchar, pero en relación a la pregunta que hacías ahora, es decir, yo estoy de acuerdo en que la configuración espacial no supone directamente una relación social concreta, pero al mismo tiempo sí que creo que la arquitectura puede favorecer, ¿no? a ciertas prácticas, ¿no? Entonces, sí que creo que hay como una responsabilidad de pensar de qué manera la arquitectura puede contribuir y también, sobre todo, lo que me parece más interesante a mí es transmitir a las personas la instrumentalidad del espacio, ¿no? Que las personas habitantes entiendan la política de si una vivienda tiene habitaciones iguales, quizás es más difícil llegar porque no encontrarán el comedor grande o la habitación pequeña para un niño, como lo que están como acostumbrados, ¿no? Entonces yo creo que hay algo también en el proceso de entender de qué manera como decodificar los patrones más estándares de la arquitectura para entender de qué manera la llegada o las decisiones sobre el proyecto, bueno, tienen estas componentes, ¿no? de transformación, una parte más política. Pero sí que también muchas veces entendemos que el proyecto, esta parte de adaptabilidad o de flexibilidad, también es porque realmente hay un grupo que puede participar durante el principio del proyecto, en la fase de diseño, pero que sus necesidades o incluso su imaginación o yo creo que su proyección como comunidad pueden cambiar, ¿no? Y van a cambiar a lo largo del tiempo. Entonces, entender de qué manera la arquitectura puede ser resiliente y se adapta a esas transformaciones, y porque yo creo que algo que en el libro no está es la fase de postocupación, ¿no? Entonces, en 2018 no habíamos construido ninguno de los proyectos, y yo creo que te das cuenta que cada comunidad es un mundo, porque los valores, su proyección, el modelo de convivencia y sus necesidades son diferentes. También el contexto físico del edificio, más o menos compacto, con espacios exteriores e interiores, con una relación con el barrio diferente. Entonces también va configurando una arquitectura, ¿no? Yo creo que no hay como una receta única para la arquitectura. Pero sí que durante la postocupación te das cuenta que, no sé, la manera de vivir del primer año de la borda y del segundo es radicalmente diferente porque llegó el COVID, ¿no? Y la arquitectura se adaptó a nuevos protocolos de cuidados, a nuevos usos de espacios de la borda que no podíamos haber imaginado, ¿no? Entonces, yo creo que el hecho de
entender más la arquitectura como una infraestructura resiliente a la vida, puede también adaptarse, ¿no? Y que no sea como tan directa esta relación, una arquitectura para una manera de vivir, sino una arquitectura que permita muchas maneras de vivir, ¿no? En ella. Oh, pero está bien, ¿eh? Está muy bien. De facto, o tempo está a acabar, mas... Exato. Alguém quer fazer mais alguma questão? Eu posso fazer... Mas o Teresa a seguir e fechamos a mesa, já são 4h24. Muito rapidamente, então quero fazer duas perguntas. Queria fazer à Cris e ao Alberto e queria fazer uma à Margarida e à Filipa. Duas questões que me parecem muito importantes de esclarecer dos processos na Catalunha. Uma que tem a ver com, inicia-se os processos lá à borda, é um processo que é contactada diretamente a população que estava no terreno da luta de Can Batló e portanto, há, no fundo, uma cedência do direito de superfície, de direitos, a um conjunto da população. Portanto, há uma questão, do fundo, vem de baixo para cima e depois de cima responde-se com uma afetação de um terreno. Depois passa-se para um processo modelo de concurso, de competição, e agora, se eu bem percebi, no fundo, é uma organização, uma rede, para um fundo, uma bolsa, onde as próprias cooperativas decidem entre si, depois de atribuídos Portanto, estes três modelos, transitou-se destes três modelos, eu gostava que tu me falasses mais do último, porque eu acho que é um modelo, se calhar, um modelo mais interessante, onde as cooperativas funcionam de uma forma simbiótica e de uma forma de apoio e de consensos. Segunda questão tem a ver com a questão das garantias. O grande tema aqui tem sido sempre, sobretudo do ponto de vista do financiamento, é as garantias. É as garantias que são dadas às... Olá, Cris, já cá estás outra vez. Ouves-nos? Cris? Não. Cris, estás a ouvir-nos? Olá. Hola. Perdón, no sé si soy yo o vosotros, me sabe muy mal, perdón. Olha, tinha a primeira pergunta deixo para o Alberto, a segunda também é para ti, que tem a ver com a grande questão da financiação, de financiamento aqui das cooperativas, tem a ver muitas vezes com a garantia que é dada. Eu queria que vocês nos falassem um bocadinho sobre, nesses processos de financiamento, de que forma é que o Estado, porque eu sei que o Estado vos apoia, ou que forma de garantias é que têm. A última pergunta é para vocês as duas, que tem muito a ver com o seguinte: temos uma estudante da Faculdade de Arquitetura, uma professora da Faculdade de Arquitetura. Ponto número 1. À Margarida, eu quero saber como é que chega ao tema e o que é que... Porque já o disse, que a mim também me espanta neste momento a vontade que os estudantes têm de estudar estes temas. Portanto, como é que tu chegas ao tema e porque é que achas que é relevante estudá-lo desde já? A ti, Filipe, é um bocadinho perceber como é que a faculdade, como é que a escola, como é que a academia pode, de certa forma, ajudar neste processo de dinamização, para além de estimular os alunos a trabalhar nestas áreas, mas também que estratégias é que têm vindo a ser adotadas para se trabalhar isto? Obrigada pelas perguntas do Tiago. Eu vou só juntar mais uma dúvida, olhar para o futuro, como nós no futuro podemos estudar os processos que estão a acontecer agora. Temos o livro em cima da mesa, traduções, mas isto só é uma pequena parte de um grande processo. São e-mails, são encontros, são, montes de documentos e também conversas que talvez não foram gravadas, mas alguém tem a memória oral e eu trabalho para um centro de investigação, temos vários arquivos, estamos sempre a abrir as portas para as pessoas que estão a estudar os anos 60, 70, 80, 90. Como vocês estão neste processo pensar e captar e segurar este arquivo para o futuro?
e quais são as instituições que nós devíamos talvez inventar, porque ainda não existem, porque os nossos arquivos nacionais não estão a pensar em fazer este trabalho. Obrigada. Tinha duas perguntas para o Alberto. Talvez lhe possam traduzir quem está aí mais próximo. Vou falar em português. Ok. A primeira pergunta é, numa cooperativa um projeto cooperativo que estejam neste momento a construir, qual é o custo médio de uma casa com 100 metros quadrados? A segunda questão é, que requisitos é que os cidadãos têm para aceder a essas cooperativas? Quem é que pode ser membro dessas cooperativas? Têm limitações em termos de rendimento per capita do agregado familiar? Hola, vale, sí. Perdone, que estaba acabando de entender y pensar lo que respondería. Sobre lo que preguntabas de qué formato tenemos ahora de repartir los suelos, porque lo he explicado muy por encima. Solo aplica en Barcelona, es decir, el resto de ciudades el suelo público se adjudica o por concurso o por cesión directa, aún. Solo Barcelona hace una cosa que se llama el convenio ESAL. ESAL es de entidades sin ánimo de lucro. Y es este convenio en el que están tanto las cooperativas como nosotros en cesión de uso, como también las fundaciones y cooperativas de alquiler, que están en este grupo que es el GHS, que es Gestores de Vivienda Social, y el ayuntamiento en distintas convocatorias pone suelo a disposición de esta entidad que es del sector, y entonces el propio sector tiene que repartirse los solares. Dicho esto, puede parecer bonito y autogestionado, pero también tiene muchas dificultades, porque, y sobre todo, han habido más de 2 tandas, digamos, de repartimiento de solares, pero la primera vez que se hizo esto había más oferta de solares que demanda de grupos, aún no había suficientes grupos. Ahora hay un montón de grupos en Barcelona que quieren hacer cooperativas y el ayuntamiento no está poniendo suficiente suelo a disposición del convenio ESAL. Entonces, no quiero tampoco explicar muchos trapos sucios porque justo ahora estamos en un momento bastante difícil en estas discusiones de cómo se reparten los solares, pero aunque tenemos unos protocolos internos de cómo se decide, es muy difícil ver qué priorizas y qué no en este repartimiento de solares. Es decir, priorizas más la antigüedad de los grupos, de que llevan quizá 8 años esperando un solar, o priorizas un grupo que tiene un proyecto social muy importante o muy inclusivo, o priorizas que sea un grupo del territorio y en el momento en que tienes un solar que le interesa a un grupo muy antiguo pero que no es del territorio y a un grupo muy arraigado a ese territorio y los dos quieren un solar, ¿qué priorizas? Pues bueno, esto lo estamos descubriendo aún cómo se hace y son discusiones importantes. Aparte de eso, el convenio ESAL tiene cosas también tiene cosas buenas aparte de lo que es repartir solares, y es que al momento en que ya te reparten un solar, también se te adjudica una ayuda directa del ayuntamiento del 7% del coste total de la promoción. Es una ayuda un poco envenenada, porque no es una ayuda que ya te quedas y ya está, sino que al cabo de 30 años tienes que devolverla en solo 3 años. Es decir, durante 30 años podrás disfrutar de este dinero que has invertido en la cooperativa y que te ha dado el ayuntamiento, pero después lo tendrás que devolver todo de golpe cuando acabes de pagar el préstamo principal. Entonces, es lo que llamamos una ayuda retornable, es como un préstamo, pero con unas condiciones muy, muy buenas, porque no tiene interés, pero que en algún momento se tiene que devolver. Y además esta ayuda, en el caso de que el suelo esté contaminado o te encuentres ruinas romanas o lo que sea que tenga el solar, se puede incrementar esta ayuda hasta un 25% del coste de la promoción. Entonces es también una forma de ayudar al principio a destensar un poco la promoción. Antes no he hablado mucho de las ayudas, pero también recibimos muchas ayudas tanto de la Generalitat como del Estado que también ayudan a abaratar la promoción. Esto por lo que hace el convenio ESAL. Yo creo que también con el tiempo irá cambiando la forma de funcionar y de hecho el propio ayuntamiento ya ha dicho que quiere cambiar cosas de cómo funciona.
veremos dónde llega. Yo creo que también es un poco como el estadio como más avanzado o como más de pruebas de este modelo de repartir solares y veremos finalmente cómo acaba. Pero bueno, viniendo, ya digo, de cesión de concurso, esto ha seguido el siguiente intento para facilitar el repartir solares. Deciros que la demanda en Barcelona es prácticamente infinita de gente que quiere cooperativas de vivienda. Yo estoy convencido que si mañana dijésemos que tenemos un solar para hacer 200 viviendas, en menos de una semana lo tendríamos lleno, porque la demanda es que no nos la acabamos. Entonces, tenemos escasez de solares ahora mismo y mucha demanda. Sobre la financiación y garantías, claro, como os decía, empezamos con financiación de banca ética con el COP57, que cree mucho en la vivienda cooperativa como forma de desmercantilizar la vivienda, pero tiene una capacidad limitada. Entonces, aquí ha sido vital la participación del ICF, el Institut Català de Finances, la protobanca pública que tenemos en la Generalitat. También no ha sido fácil que se crea el modelo, pero lo que sí que tiene es unas líneas de financiación muy concretas que las crea la Generalitat. Entonces, a través también de hacer acción de políticas públicas a través de la Generalitat, hemos conseguido que creen líneas de financiación que nos vayan bien a través del Institut Català de Finances. Y retos que tienen la financiación, características también del ICF. El ICF es financiación a 30 años, que ya son 5 años más que lo que teníamos con el COP57, entonces eso ayuda. El interés está bonificado por la Generalitat. Ahora no sé decir cuánto estaría, pero estaba, yo creo que entre Euribor más lo que le añadían, acababa alrededor de un 3%, una cosa así, pero con el Estado o la Generalitat bonifica ese interés y acabas en realidad pagando, creo que es un 1,60 y pico. Entonces acaba siendo bastante más bajo el interés. Y por lo que hace a las garantías, la mayoría de ayuntamientos la garantía es pública, o sea, es del ayuntamiento, que eso le da mucha seguridad también al banco, porque al final la conclusión a la que llega el banco también es que si en algún momento la cooperativa falla y no es solvente, quien se quedará el edificio construido es el ayuntamiento y lo explotará o como alquiler o como una cooperativa de vivienda, pero un poco con este aval público de que se hacen responsables si no funciona. Eso ha ayudado mucho que la banca se crea este modelo. Dicho esto, la banca privada aún no se cree el modelo de vivienda cooperativa. Quizá políticamente tampoco queremos ir con la banca privada, pero el día que nos quisiesen ya lo discutiríamos si perdemos algunos valores por el camino, pero ahora no estamos allí. Y con el ICF hemos tenido muchas discusiones, pero sí que lo bueno es que es una banca pública potente con la que podemos hacer financiación muy sistemática. O sea, ya no es un tema de discutirnos por cada promoción, que siempre hay matices de explicarles bien el proyecto a nivel económico, pero son líneas muy claras, ya sabemos cómo funcionan, les mandamos un proyecto, en 2 meses se lo han mirado, lo validan, lo firmamos al mes siguiente. Entonces empieza a ser muy marcado el camino y eso nos da mucha seguridad también a la hora de poder hacer promociones. Si no, ahora mismo, si no fuese por la banca pública, no estaríamos haciendo ningún proyecto seguramente de obra nueva. O tendríamos que buscar nuevos caminos en la Unión Europea, que por ejemplo otros proyectos de vivienda cooperativa en Cataluña lo han hecho. Han tenido que ir a buscar el dinero ya a otro sitio. Y en algún momento acabaremos allí, pero de momento no. Y me estoy alargando mucho, pero sobre los archivos también y dónde guardamos toda la documentación, en la web de la Dinamo tenemos todos los documentos guía de referencias de política pública que se ha aplicado en Cataluña, cómo lo hemos hecho. Entonces tenemos como un repositorio de documentos como guías en la web de la Dinamo. Y después también hay un documento chulo, yo creo que si buscáis cómo es fa una borda, que es cómo se hace una borda del edificio. La borda ha sistematizado un poco todo el proceso de que se hizo de promoción y los aprendizajes, y también hay muchos documentos que se pueden recuperar de cómo hicieron la promoción. Entonces también es una forma de aprender de eso. Y respecto a los precios de la vivienda, ahora digo varias cosas, pero el precio de producción digo primero, precios euro metro cuadrado de construcción. Por cada metro cuadrado, solo el precio de obra está, yo diría que de las de obra nueva, la más cara 1.600 euros metro cuadrado, la más barata 1.400 euros metro cuadrado. En casos de rehabilitaciones muy complicadas, que solo conozco una, 2.100 euros metro cuadrado de obra,
que es muy, muy caro. Y eso que intentamos con los acabados, o sea, no estamos haciendo el Vaticano con paredes de pan de oro y mármol. O sea, es bastante sencillo todo, pero aún así sale muy caro. Eso respecto al precio metro cuadrado de construcción. Respecto a cuánto cuesta producir una vivienda entera, las viviendas nuestras como máximo tienen 90 metros cuadrados. Que es lo que te permite como máximo una vivienda de protección oficial en Cataluña. Y esos 90 metros cuadrados incluyen tu espacio privativo y la repercusión del espacio comunitario en tu vivienda. Entonces, normalmente el espacio privativo de tu vivienda, yo diría que rara vez llega a los 80 metros cuadrados. Quizá Cristina tiene más en la cabeza y dice algún caso que no, pero más o menos está por ahí. Entonces, una vivienda media, pues quizá estaría 60, a nivel de espacio privativo, 60 metros cuadrados, 70, las promociones más pequeñas un poco más ajustado. Y el precio de producción más o menos estaría alrededor de los 200.000 euros por vivienda. En el caso de la más cara que yo he visto, o sea, cosas que no hay que repetir. O sea, también os lo digo para que no os metáis en esto. O sea, no hace falta que lo probéis. Bueno, si queréis probarlo, hacedlo y ya hablaremos. Y antes lo introducía. Proyectos pequeños son una ruina. O sea, menos de 15 viviendas no es viable. Si un ayuntamiento os dice, tenemos un solar, pero es para hacer 6 viviendas, no funcionará. O sea, no es viable normalmente, también en nuestro contexto catalán, pero yo creo que normalmente los costes se disparan mucho y rehabilitaciones muy complicadas también nos metáis. Y en este caso también... ¿Me estoy alargando mucho o no? Sí, Vale, acabo ya. Pero proyectos pequeños, más allá de la dificultad técnica, también os diría que hay una dificultad social. Es decir, proyectos muy pequeños. Uno pensaría, bueno, como estás más en familia, es más fácil decidir las cosas. Yo os diría, por mi experiencia, que no. O sea, es decir, en un grupo grande, la opinión personal de una persona que tiene una idea iluminada queda un poco equilibrada por el grupo. En un grupo muy pequeño, el miedo a que la gente marche del proyecto y que cueste volver a encontrar a una persona, sobre todo en proyectos caros que son pequeños, es muy grande. Entonces, cuesta mucho poner límites sociales dentro de un grupo pequeño. Entonces, yo no os lo recomiendo. Entonces, a veces sale el tema de recuperar granjas o caseríos o masías, que es el contexto catalán, y volver a la ruralidad en forma cooperativa de cesión de uso. Nosotros no hemos podido, lo hemos intentado 2 veces, no ha salido bien. Sí, yo creo que más o menos ha respondido los precios. Y requisitos HPO. En algún momento habíamos hecho algún proyecto con alguna vivienda que no calificábamos de vivienda protegida. Ahora todas son de vivienda protegida las que hacemos. Por un tema político, pero por un tema también de viabilidad. Es decir, calificar las viviendas de vivienda protegida nos permite acceder a ayudas del Estado y a financiación que si no, no podríamos tener. Y eso es lo que acaba haciendo viable el proyecto. Entonces, todas las viviendas son protegidas y esto implica unos máximos de renta familiar. Aquí también hay un tema que no está muy bien hecha la ley de vivienda protegida en Cataluña y no es proporcional una persona, 2 personas, 3 personas. Es decir, uno no es el doble del otro a nivel de ingresos. Y eso significa que pueden entrar personas solas con unos ingresos bien, o sea, clase media, 2 personas juntas y ya empieza a ser fácil que te pases del límite de rendas. No hay un mínimo, el mínimo es 0 del límite de rendas y 3 personas pues también es un poco complicado poder cumplir. Entonces, el modelo es más fácil a nivel de cumplimiento de vivienda protegida para las personas que van solas que para las familias. Es un tema de cómo está hecha la ley. Entonces, hay que cumplir con rendas, hay que estar empadronado en el municipio y no tener propiedades. Tienes que cumplir estas 3 cosas, si no, normalmente no puedes participar en los proyectos que hacemos. Vale, perdón. Respondendo muito rapidamente, eu fui introduzida a esta temática das habitações cooperativas no meu 4º ano da faculdade, quando fui fazer Erasmus, e uma das disciplinas de projeto tinha a temática de Designing Collectively, Designing Politically. E foi um semestre muito bem estruturado, em que os professores davam a cada grupo uma habitação cooperativa. Nós tínhamos de fazer uma análise inicial de como é que, em que contexto é que esta habitação cooperativa tinha surgido e que respostas é que tinha dado, e para o mesmo terreno
imaginando que não existia lá nada, fazer uma proposta para as necessidades atuais. Em Oslo. Tínhamos de definir um grupo-alvo de tipo de pessoa, ou seja, generalizando, não podendo, normalmente existe um processo participativo. No âmbito da faculdade, não havendo, havia uma especulação por parte dos alunos de que tipo de grupo e que ideais de grupo é que poderiam existir nesta nova cooperativa e qual é que era a ideia que nós gostaríamos em que ela se baseasse. Para além disso, também tínhamos de desenhar um sistema económico em que ela se organizava, ou seja, tínhamos de perceber de quem era o terreno, de onde vinha o financiamento, o que era público, o que era mais individual. E, para além disso, tínhamos a responsabilidade de desenhar um espaço. A cooperativa tinha de contribuir para a cidade. Ou seja, por exemplo, no caso do meu projeto, nós acabámos por desenhar uma piscina pública. Portanto, havia um sistema que estava relacionado com as casas, mas em que aquele todo piso térreo era público e acessível a toda a gente. No ano seguinte eu tive a possibilidade de viver na Suíça, que é um país que tem imensas cooperativas, e isto para mim foi um acumular de várias experiências em que este tipo de habitação existia e que para mim fazia todo o sentido, não existendo em Portugal, explorar em Portugal. E depois, no meu 5º ano de faculdade cá, também tive a oportunidade de trabalhar em Casa Branca e de voltar a trabalhar estas temáticas. Portanto, no meu percurso escolar estive bastante exposta a estes sistemas. Caldo. Sim. Bem, na faculdade, aquilo que temos feito, bem, há vários colegas que estão interessados, temos muitas pessoas que estão a trabalhar na área da habitação e além da formação, óbvio, dos vários níveis e, portanto, gerar uma nova geração de pessoas implicadas, sensíveis à questão da cooperativa e das novas formas de habitar e sem ser, agora ali para o Daniel, sem ter que obrigar toda a gente a viver nas novas formas de habitar, não é? Não é a ditadura das novas formas, é só para quem quer. Aquilo que temos feito também é, a partir da própria formação pós-graduada, há muita consultoria que se faz a partir da faculdade para várias entidades externas. Entidades públicas, municípios fundamentalmente, mas também outras entidades e, portanto, cada vez mais isso tem vindo a ser um trabalho que se faz a partir da academia e eu acho que a academia, na primeira mesa também teve a academia representada, no fundo, tem nas várias escolas, tem feito isso e nós também, portanto, trabalhar com as entidades públicas é agora um princípio base de qualquer centro de investigação e de qualquer escola. Portanto, tenho ali o Luís do IGOT também a dizer exatamente a mesma coisa e na faculdade também. E já que tenho a palavra, tenho aqui umas perguntas para... Também tenho perguntas. Posso? Estamos um bocadinho fora, mas... Eu depois falo com ele. Só deixar para pensarmos que é, nestes projetos, qual é a percentagem? Há um valor de financiamento individual, digamos que nos deste aqui umas pistas de quanto é que tem vindo a evoluir também esse financiamento de cada um dos cooperantes, não é? Mas depois qual é a percentagem de financiamento que é público em cada tipologia de projeto, seja nos projetos novos, seja de reabilitação, se calhar são diferentes, não é? De reabilitação de património. As garantias de Estado, já falaste, e gostava de saber mais sobre os casos que disseste que tentaram e não correu bem. Até onde é que foram? Pronto, até onde é que foi a tentativa, o que é que não correu bem e o que é que fizeram com o que não correu bem? Vale, sabermos gerir intento o que não ir rápido, entonces. Sí,
Es un poco triste y desagradable hablar de lo que no ha ido bien, me da un poco de Podemos falar lá vergüenza. fora sobre os que não Pero, correram pero sí, en este no voy a poner nombres, aunque si investigáis un poco sabréis cuáles son, pero nosotros intentamos bastante recientemente 2 casos de cooperativas pequeñas en contexto rural, una en el Pirineo y otra en una zona que se llama el Baix Montseny, que está como un poco al norte de Barcelona, pero bastante bien conectada. En uno de esos casos querían comprar como una masía o una granja en la montaña y tenían un proyecto también de tierras comunales que gestionar a nivel agrícola. Entonces, este grupo vino a la Dinamo, nos dijo, hemos visto una casa, la queremos comprar, ya sabemos lo que cuesta y hemos firmado unas arras, que es como el contrato previo antes de la compra. Que necesitamos que solo nos ayudéis con la financiación y el modelo económico y ya entraremos a vivir. Claro, este proceso duró 2 meses y era un grupo de 5 amigos que se querían mucho. Duraron 6 meses. Esta amistad de toda la vida se fue al traste, se pelearon y decidieron que esta masía ya no podían seguir. Intentamos buscar proyectos que ocupasen ese espacio. Hubo varios candidatos, ninguno acabó de encajar y finalmente hemos tenido que volver a vender la finca. Y además es una finca que habíamos hecho también con el COP57 y todo, entonces ha sido un poco un fracaso. Luego hay muchos casos de éxito, pero estoy explicando solo los malos. Entonces, ya digo, caso muy pequeño, parecía que era muy óptimo porque era muy rápido, pero tenía trampa, entonces ir con cuidado con eso. Y el otro también era un caso de un proyecto que nos vino a buscar hace años, que querían comprar este terreno en el Baix Montseny. Y les hicimos el estudio de viabilidad y les dijimos, no es viable. Y no les gustó la conclusión. Entonces fueron a buscar otro equipo de acompañamiento que les ayudase con eso. En Cataluña, aparte de la Dinamo, hay otros equipos que también acompañan cooperativas. Y fueron a buscar un equipo que les dijese que sí que era viable. Y encontraron uno que les dijo que era viable, avanzaron durante 1 año hasta que vieron que este equipo no era solvente y nos volvieron a buscar y dijeron, ya hemos comprado el terreno, nos hemos gastado 70.000 euros cada unidad de convivencia, ¿qué hacemos? Salvadnos, Dinamo. Y aquí yo creo que fue un error del que hemos aprendido y dijimos, claro, hay que ayudarlos, o sea, lo tenemos que hacer por el sector, no podemos dejar que un proyecto caiga. Y nos pusimos a ayudarles y que vimos que el proyecto no era viable y no lo era al principio y no lo era más adelante. Entonces, yo creo que antes de acabar este proyecto, creo que las aportaciones de capital estaban en 120.000 euros, eran 7 viviendas. O 5 o 7, no me acuerdo. 120.000 euros por cabeza, por unidad de convivencia y después unas cuotas que estaban alrededor de 1.000 euros al mes. Esto ya no es el modelo que nosotros queremos impulsar de vivienda asequible. Es gente que tiene mucho dinero para irse al campo y vivir una vida preciosa y rural, pero esto no es el modelo que impulsamos. Entonces, en este caso, además, vimos que no era viable y además se acabaron peleando también entre ellos y acabaron también con abogados viendo cómo se separaban y cómo vendían la finca y tal. Aquí nosotros ya nos desentendimos y nos apartamos. Lo que quiero decir es que ¿es imposible hacer estos casos pequeños? No. Es posible, pero hace falta mucho dinero público, muchísimo. Entonces, mucho más de lo normal. Y para deciros un caso pequeño de éxito, uno que acompaño yo en Barcelona, son 6 viviendas. Es esta rehabilitación que os decía de 2.100 euros por metro cuadrado. El precio de producción aquí de cada una de estas 6 viviendas es de 400.000 euros construirlas y está muy financiada a nivel de ayudas públicas, pero muchísimas. Hemos hecho todo lo posible para salvarlo. De nuestras promociones es la más cara, aún así está por debajo del precio de mercado en Barcelona, pero es una cooperativa de 6 viviendas de rehabilitación. Es muy complicado. Y aquí ha habido, ya digo, no sé si más de la mitad del presupuesto son ayudas públicas, más de 1 millón de euros de ayudas. Entonces, en estos casos o hay mucha ayuda pública o no es posible. Y sobre lo que decías de niveles de financiación, generalmente en una promoción normal el 20% suele ser capital propio, o sea, aportaciones de capital. Más o menos el 50% es financiación externa, es decir, el ICF o el COP57 o quien sea que financia, y un 30% son ayudas públicas. Más o menos, orientativamente. Cada caso es distinto. Y de hecho, o sea, es que ya me alargo, lo siento, pero la barrera principal que tenemos las cooperativas en Cataluña es la aportación de capital. Es decir, la gente puede asumir las cuotas mensuales, pero la aportación de capital, hemos hecho encuestas también,
el 50% de las unidades de convivencia de las cooperativas de vivienda en Cataluña tienen problemas para pagar la aportación inicial. Con la cuota no tienen problemas estructurales. Entonces, normalmente recurren a o familia, o préstamos individuales, o amigos, o la propia cooperativa que hace mecanismos de solidaridad interna para pagar la aportación. Pero siempre es lo más difícil. Entonces, intentamos siempre reducir lo que es el capital propio. Esto tiene un riesgo, porque de hecho nuestro asesor financiero no le gusta nada, porque él dice que una cooperativa capitalizada, es decir, con mucho dinero propio, es más fuerte que una cooperativa con poco capital propio, pero es justamente la barrera que tenemos. Entonces, la más baja que tenemos de aportaciones de capital, que está en 19.000, de estas de obra nueva, aquí creo que es un 10% del presupuesto total, es aportaciones de capital de las socias. O sea, aquí es lo más bajo que hemos llegado en capitalización y tiene sus riesgos, pero bueno, creemos que es importante también para el modelo ir hacia aquí. Obrigado. Queria fazer volto. Diz. Queria só passar aqui a última palavra também à Cristina Gamboa, mas antes de mais queria fechar, que até já me sinto mal, parece que estamos a cortar aqui um tema que é super interessante de dar continuidade, mas também por respeito ao próximo painel, acho que temos que chegar aqui ao fim. Agradecer novamente às pessoas que participaram nisto e tornaram isto possível, aos autores, ao painel, obviamente, a toda a rede Coabitar e em especial ao Filipe Olival, ao Narciso, à Mariana, à Inês, que no fundo tornaram isto possível, à Margarida, à Jéssica, por isso um agradecimento muito especial a ele e obrigado a todos também por estarem presentes e espero que este livro possa contribuir para que no futuro, muito breve, a gente possa ter alguma coisa parecida. Cristina, queria só que tu pudesses fechar, agradecendo também toda a participação aqui em conjunto neste painel. E agradecer a tua disponibilidade, obviamente, para estar presente nisto. ¿Quieres decir alguna cosa, Cristina? Fuerza. No, agradeceros a todos, muchísimas gracias. Y bueno, y desear también como realmente que pueda avanzar el modelo cooperativo en Portugal y a ver si el libro puede contribuir a ello. Un abrazo a todos. Gracias. Muito obrigado, Cristina.